El viernes pasado hubo una larguísima reunión para llegar a un acuerdo por el aumento del salario mínimo vital y móvil. Quizás fue la vez que más costó llegar a un acuerdo en un contexto en que por lo menos los medios vienen hablando de diferencias entre la presidenta y Hugo Moyano. Estamos con Juan Carlos Smith. ¿Qué tal? Gracias por venir. Buenas noches. Siempre me olvido. Alisamiento se llama el sindicato, y el sindicato suyo, además de ser vocero de la CGT. Dragado y balizamiento. Dragado y balizamiento. Nosotros, ahí la está. vialidad del río. ¿No te acordás vos? Me voy a acordar yo. Bueno, ¿cómo fue? ¿Salieron perdiendo? No, yo creo que ha sido la octava vez consecutiva que funciona el Consejo del Salario. Sí. Un instrumento demonizado en la década del 90. De modo tal que desde esa perspectiva es un hecho positivo, ¿no? Que funcione el diálogo social, que funcione el tripartismo y que de esa manera establezcamos lo que denominamos el umbral de los ingresos en la Argentina. Ahora, siempre se discute cuánto van a aumentar el salario tomando en cuenta cuál es la inflación. Pero digo, hay otros factores. Acá las empresas están aumentando fuertemente sus utilidades. Por supuesto. Tal vez uno de los déficits más grandes que tenga el instrumento es no haber encontrado una fórmula para establecer el costo de la canasta básica, que forma parte de las facultades que tiene el Consejo del Salario. ¿Sí? Y por octavo año consecutivo todavía ese método, un método a construir, todavía no ha sido definido. Ahora, eso para los trabajadores en blanco por ahí, digo, no es tan importante porque todos están arriba del salario mínimo vital y móvil. Pero ¿sirve como un piso para los trabajadores en negro? Y ¿Es una señal? Es una especie de espejo, es una atracción, porque una vez establecido el valor, el que vive de changa o el que tiene que, de alguna manera, encontrar un valor de referencia, lo hace en ese umbral. Por eso a mí me gusta denominarlo el umbral. Se supone que nadie tiene que estar en la Argentina por debajo de ese valor de ingreso, ¿no? ¿Están teniendo diferencias con el gobierno? ¿Ya no se llevan tan bien como antes? Nosotros hemos manifestado claramente en víspera del 1 de mayo que acompañamos este modelo, es decir, lo hicimos con mucha antelación respecto de otros actores de la vida económica y política del país, ¿no? En aquel momento llamamos a orientar el voto y a defender un modelo de trabajo argentino y de inclusión social. Yo recuerdo que una de las cosas que mencioné cuando bajé del palco aquel día era, y además es un acto en defensa propia, porque fuera de la región está lloviendo y está lloviendo fuerte. Y la verdad que eso es lo que está ocurriendo a nivel de la economía globalizada. ¿Pero quedaron disconformes por los pocos puestos que tuvieron en las listas? Y nosotros suponemos que en un amplio frente como es el Frente para la Victoria, con la participación de sectores de la juventud, de las juventudes, del arte, de los intelectuales, de los artistas, del PJ, de los gobernadores, debe ser difícil encontrar una síntesis en el medio de todo esto. Claro que nos parece que hay categorías. Nosotros teníamos una categoría de haber estado en la primera línea defensiva del modelo. Y de verdad eso no lo compartimos, pero bueno, eso forma parte de la discusión política, ¿no? ¿Seguirá Moyano el año que viene? Yo espero que sí. ¿Sí? Me parece que hay que valorarlo dentro del contexto histórico a la gestión de la CGT en los últimos 7 años. Mirar hacia atrás, de dónde veníamos, ver la cantidad de leyes y de conquistas, leyes en contra de nuestros intereses y de conquistas que se habían perdido, y ver lo que ha ocurrido dentro de esa etapa. Si vemos concretamente lo que ha ocurrido, vemos una enorme recuperación de derechos. Bueno, esto es lo que se tendrá que ponderar a la hora de establecer un nuevo mandato en la Confederación General del Trabajo. Y más allá de su opinión personal, usted que conoce lo que piensan el resto de los líderes sindicales, ¿tiene quórum, Moyano? Mire, yo creo que nosotros, cuando digo nosotros hablo del conjunto de la clase trabajadora, ha establecido muchas veces liderazgos y secretarios generales. Son dos cuestiones distintas. Una cosa es ser secretario general, ha habido muchos secretarios generales de la CGT, otra cosa son los liderazgos. Me parece que después de Saúl Ubaldini
el que ha tenido un enorme liderazgo que trasciende lo sindical ha sido Moyano. Suplantar esto me parece que forma parte de otra etapa y de otra configuración, ¿no? Tiene un temita con Clarín, Moyano, ¿no? No lo trata bien Clarín. Bueno, Clarín ha desatado una ofensiva casi furiosa, diría yo, sobre la imagen del secretario general desde hace un tiempo largo ya, y ahora parece que se vuelve a ocupar de él. ¿Y por qué con él? Porque es un factor de poder en la Argentina. Yo creo que si no fuera un factor que molesta a intereses económicos, a sectores monopólicos y hasta la propia corporación política, porque en la política también hay corporaciones, me parece que indudablemente ese obstáculo es blanco de las críticas, ¿no? Ustedes tienen, bueno, lo está manifestando, un apoyo hacia el gobierno, pero supongo que deben tener alguna discrepancia. ¿Qué hizo mal el gobierno? Bueno, nosotros entendemos que cuando hablamos de la consolidación del modelo y de la profundización, esto no está tan explicitado, ¿no? Nos parece que hay que profundizar, por ejemplo, en una reforma tributaria. En este país el sistema tributario tiene sesgos muy grandes de inequidad, de modo tal que esto, que creo que Néstor Kirchner en algún momento lo visualizó, ahora con el enorme apoyo popular que tiene, sería una buena ocasión para abordar este tema en Argentina. ¿Y el reparto de utilidades? ¿Volverían sobre el tema ustedes? Es otro de los temas pendientes. El reparto de utilidades es ni más ni menos que respetar la Constitución. Así de sencillo. Se asustaron los empresarios con ese tema. Bueno, porque en el fondo lo que se discute es la relación de poder. Hay muchos de los sectores económicos que pueden pagar el reparto de utilidades y algunas otras cosas más. Y sin embargo lo que le discuten es la relación del poder. Pasó cuando hubo que discutir los directorios, la participación del Estado en los directorios de algunas empresas. Claro, es que ahí es donde ustedes tienen el lugar para ver los balances y para sentarse. Bueno, uno de ellos es emotivo. ¿Piensa que será apoyado en el Congreso? Porque, digo, la oposición no apoyó ese proyecto. No, y los sectores industriales tampoco se presentaron a discutir. Claro. Tuvieron una actitud poco democrática, si se quiere. Sí. ¿Le ve posibilidades? Bueno, nosotros vamos a insistir. ¿Y qué otra cosa? Ese es un tema. El tema de discutir una visión estratégica de mediano y largo plazo me parece que está faltando. ¿Sí? Y sí, porque, digamos, yo creo que aparecen temas como la integridad territorial que todavía... Bueno, hay un proyecto ahora. Hay proyectos, una ley de tierra. Digo, ley de tierras, toda la infraestructura del transporte. El tema ferrocarriles es un tema sensible. Hay déficits allí. Sí. No se ha hecho una buena gestión alrededor de eso. Desde el punto de vista estratégico estoy hablando. Dejo los... Moyano, no le va a gustar a Moyano poner el ferrocarril, hay menos camiones. Es un mito ese. Yo no solamente me atrevo, sino que lo he hablado con él. Es un mito que como tantos de los mitos que se le carga a Moyano. Sí. Y sí, porque cuando usted mira la ecuación económica alrededor del kilometraje-beneficio económico, los grandes volúmenes, y lo dice el mismo Moyano, lo tiene que transportar el ferrocarril. Y además, gran parte del sector que está fuera, digamos, de los centros urbanos, está precarizado, aún en el mismo sector de Moyano, y él pelea mucho por eso. De modo tal que ese es un mito alrededor de que Moyano está en contra de que se desarrollen los ferrocarriles. Lo último, ¿qué ocurrió para que esta vez se pongan de acuerdo con la CTA y vayan con una propuesta común? Bueno, con la CGT ya que hemos ya tenido varias unidades en la acción. Fuente Alba. Ellos siempre pedían más que ustedes, ¿no? Sí, pero bueno, digo, en esta ocasión nosotros confluimos en este pedido. Ellos contribuyeron fuertemente a encontrar las soluciones y además compartimos una visión estratégica de ver cómo sorteamos las dificultades que se pueden presentar hacia el futuro, ¿no? No olvidemos que hay una crisis internacional, en gran parte del mundo se marcha hacia el ajuste. Estas cosas muchas veces tienen sus temblores en esta parte de la geografía. Y creo que hay que estar preparado y tener un discurso único frente a esta cuestión.
porque en definitiva la ofensiva se desata principalmente sobre los trabajadores, ¿no? Esto lo están sufriendo los europeos y también los americanos en el norte. Muchas gracias, Smith. Muchas gracias a ustedes. Volvemos en un minuto con Matías Culfas.